Sabes que en estas semanas no hemos solo estado hablando de el dar, sino hemos estado hablando de una postura del corazón que realmente es una postura que, si nos alineamos a lo que Dios está haciendo, empieza a abrir los cielos sobre nosotros, porque sabemos que Dios no solo mira lo que nosotros entregamos, sino el Señor mira el corazón detrás de todo lo que nosotros hacemos. Y yo sé que en este día de acción de gracias, de dar gracias a Dios, muchos de ustedes dieron gracias por la comida abundante que había sobre sus mesas. Amén. Dieron gracias por la habilidad de poder estar con familia que quizás tenía tiempo que no miraste. Y Dios, detrás de cada uno de estos eventos, mira la intención de tu corazón. Amén. Mira la forma en que tú le agradeces antes de comer el pavo que estaba enfrente de ti. El Señor empieza a mirar la intención con la cual tú empiezas a adorarlo cada vez que las bendiciones de Dios empiezan a rodearte. Así que di conmigo: pastor, Dios no solo mira lo que yo hago, sino mira el corazón y cómo yo hago las cosas. Sabes que esa postura del corazón tiene que alinearse completamente a lo que Él está hablando y diciendo sobre nuestras vidas. Pero la postura correcta delante de la presencia de Dios no aparece de la nada, sino Dios empieza a formar en nosotros de una manera progresiva ciertas cosas en nuestras vidas. Y la manera progresiva en la cual Él lo hace es paso a paso. Diga conmigo: paso a paso. Y hay un proceso por el cual nosotros hemos titulado los 3 niveles de generosidad. Y el primer nivel lo miramos hace un par de semanas, donde hablamos sobre la obediencia y sobre el diezmo. Y la realidad que la obediencia en el diezmo es algo muy simple. Le regresamos a Dios lo que es de Dios. La obediencia sobre el diezmo es algo fundamental. Es donde el creyente deja de ser un espectador y ahora se convierte en un discípulo, donde ahora dice: ¿sabes qué? No solamente estoy mirando, sino estoy entrando a estudiar y a vivir de acuerdo a la manera que el reino de Dios quiere que yo empiece a vivir y a manejar mi vida. La semana pasada la presencia de Dios estuvo muy fuerte y pudimos tocar algunos puntos sobre el sacrificio. Y aquí en el sacrificio es donde nosotros renunciamos a algo que a nosotros nos ha costado, y se empieza a activar una batalla verdadera dentro de nuestras vidas. La batalla entre la fe y el miedo, la batalla entre el control y la confianza, la batalla entre nuestro plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y mire, aquí en este paso dejamos de ahora negociar con Dios y le decimos a Dios: Dios, yo ya no voy a negociar contigo, sino ahora empiezo a rendirme a todo lo que tú me dices que tengo que hacer. Aquí en este paso nos damos cuenta de que damos las cosas no simplemente porque son de nosotros, sino damos ciertas cosas o ciertas áreas de nuestra vida porque logramos comprender que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Y hoy vamos a entrar al tercer nivel, al nivel de la adoración. Y mira, puedes diezmar sin sacrificar, puedes sacrificar sin adorar, pero no puedes adorar sin entregarlo todo. Y el nivel número 3 no es una cantidad. El nivel número 3, diga conmigo, es una entrega total.
es lo que tú permites que Dios empiece a tocar, es lo que tú permites que Dios empiece a gobernar dentro de tu vida. El diezmo muestra que Dios es primero, el sacrificio muestra que Dios es confiable, pero la adoración muestra que Dios es tu todo. Lo que nosotros llamamos sacrificio dentro de la palabra de Dios, Abraham lo empieza a llamar adoración. Y con esto quiero llevarte a Génesis capítulo 22 y versos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Diga conmigo: la fe es probada. Dile al que está a tu lado, dile: Dios te va a probar tu fe. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y el Señor le habló y le dijo: toma a tu hijo. Quiero que pongas atención a esto. Dice: tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y a la mañana siguiente Abraham se levantó. ¿A qué tiempo? ¿Se levantó a qué tiempo? ¿Se levantó cómo? Se levantó temprano y ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto a su hijo Isaac, y después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida. Quiero que por unos minutos te enfoques en lo que la palabra del Señor nos acaba de decir aquí. Abraham nunca dijo: voy a subir y voy a sacrificar, sino Dios llama a Abraham y empieza Dios a hablarle a este hombre llamado Abraham, y le llama por nombre, le llama a un padre, le habla a un esposo y le habla a un hombre que es portador de la promesa. Y luego, cuando Dios empieza a hablar a Abraham, le pide algo que jamás la gente se había imaginado. Le empieza Dios a pedir lo impensable. Le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, al que tú amas. Y nota este detalle, que Dios menciona a Isaac en cada nivel que más pesaba en el corazón de Abraham. Le dice: a tu hijo. Y luego le vuelve a decir: tu único hijo. Y luego va y le dice: al cual tú tanto amas. Empieza Dios a hablarle y empieza a tocarle puntos de su corazón, que empieza a decirle: oyes, necesito que me entregues al mejor tesoro que hay dentro de tu corazón. Dios empieza a hablarle y le empieza a decir: entrega a tu hijo, a tu único hijo, al hijo que tú tanto amas. Y me puse a pensar y dije: ¿por qué? ¿Sabes que la adoración siempre va a tocar lo que más compite por tu corazón? La adoración extravagante y la adoración verdadera va a tocar los lugares en el área de tu corazón que más estás abrazando, que más tú amas. Y la Biblia empieza a mencionar que Abraham se levantó temprano, no después de procesarlo, no después de entenderlo, no después de que emocionalmente se sintiera listo y dijera: ok, Dios, ya lo procesé, ya lo pensé, me tardé una semana, y ahora que lo procesé y que lo siento dentro de mí, estoy listo para darte a mi hijo, a mi único hijo, al que tanto amo. No, él estuvo ahí y dijo: que no la voy a pensar. Si Dios me está pidiendo algo, entonces yo se lo tengo que dar. Diga conmigo: se levantó temprano.
Porque hay una obediencia que hacemos y a veces la obediencia retrasada es solamente una adoración negada. Cuando Dios te dice obedece, te lo está diciendo en el ahora y no te está diciendo hazlo ya. Pero si te tardas 10 años, está bien. Diga conmigo, la obediencia retrasada es adoración negada. Y mira, vamos al verso 5, donde son uno de los versículos más proféticos de toda la escritura. Dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más y ahí nosotros vamos a adorar. Abraham no dijo, vamos a ofrecer algo. Él no dijo, vamos a hacer un sacrificio, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que Abraham dijo cuando le tocaba entregar un sacrificio a Dios? Dijo, vamos a adorar. Porque aquí está la distinción que esta generación tiene que recuperar, que el sacrificio entrega algo, pero la adoración lo entrega todo. Que cuando yo adoro a Dios, entonces yo no estoy guardando una reserva dentro de mi corazón. Que si yo voy a adorar a Dios, entonces me tiene que costar absolutamente todo de mí. Dios no se merece solamente una fracción de mi adoración, sino Dios se merece mi absoluto todo. ¿Sabes que Abraham no estaba entregando un objeto? No estaba entregando un cordero, ni estaba entregando un carnero, sino lo que Abraham estaba entregando delante del altar de Dios es su propio hijo, su promesa, su futuro, su sueño, su herencia, su legado, su corazón. Estaba Abraham ahora siendo retado a entregarlo absolutamente todo. Y hay personas aquí en este lugar donde Dios nos está diciendo, oyes, entrégame a tu hijo. Has tratado de cambiarlo por mucho tiempo, pero en tu propia fuerza no lo vas a poder hacer. Entrégamelo a mí. O a lo mejor es tu hija y Dios te está hablando y te está diciendo, entrégame a tu hija. Por tanto tiempo has tratado tú, pero ahora yo te estoy diciendo, entrégamelos a mí. Mira, cuando tu corazón se mueve del sacrificio a la adoración, el cielo se mueve y empieza el cielo no solamente a mirar, sino ahora el cielo empieza a responder. Y yo creo que hay personas aquí que el cielo, sus oídos están atentos a su clamor, y el Señor está diciendo, estoy esperando una adoración extravagante para empezar a moverme a tu favor. Entiende esto. Entiende que el cielo no responde a la presión que tú estás sintiendo en la actualidad. Mucha gente se acostumbró, a lo mejor de niños, cuando hacían berrinches en contra de papá y mamá y se portaban mal y se aventaban las puertas o se tiraban al suelo llorando, podían conseguir lo que querían. Y ahora de grandes lo aplicamos con Dios. Decimos, Dios, mírame, estoy llorando, y empiezas a ponerte gotas en tu ojo y decir, mira mi lágrima, Dios. Estoy sufriendo, Dios, ¿acaso no me amas? Y empezamos continuamente y constantemente a decirle, Dios, ahora vas a responder por la presión que hay sobre mi vida. Pero no, el cielo no responde de acuerdo a la presión que estás sintiendo, sino el cielo te está respondiendo de acuerdo a la postura de tu corazón. No responde por la lucha que tú estás atravesando, sino responde por la rendición, the surrender that you give to God. Tu rendición que tú le das a Él completamente. El cielo tampoco responde porque estás preocupado, preocupada, sino el cielo responde cuando tú empiezas a confiar. Muchas de las veces el sacrificio mide
lo que entregamos, pero la adoración revela en quién nos estamos convirtiendo. La adoración nace donde muere la mentalidad de dueño. Esta es la verdad fundamental del nivel número 3 de una adoración extravagante, que cuando Dios es dueño de todo, nada de lo que entregas se siente grande. Nada de lo que tú puedes dar, nada de lo que tú puedes ofrecer ahora se siente como gran cosa, porque reconoces que Dios es dueño de absolutamente todo. Momentos que a veces me paro y empiezo a reflexionar y me pongo en los zapatos de Abraham. Me pongo a pensar que Dios pida a uno de mis hijos, y la realidad es que cuesta. O cual papá o mamá de este lugar levantaría la mano y le diga: Dios, te los doy, llévatelos. Algunos cabezones quizás, pero los normales, la gente que ama verdaderamente a sus hijos, les va a costar entregárselos a Dios, porque vas a decir: es que yo los amo. Pero Abraham pudo ofrecer a Isaac porque había entendido algo que muchos cristianos a veces nunca entendemos: que él no se veía como dueño, sino Abraham se miraba a él mismo y decía: yo soy solamente un administrador. Yo no soy el dueño de mi hijo, no soy el dueño de lo que yo tengo, sino yo simplemente soy administrador de algo, y tú no eres dueño de nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender: que tú solamente eres un administrador de todo lo que Dios te ha confiado. Yo sé que iba a tener de perdido un amén, pero ni eso pasó. Puedes levantar tu mano derecha conmigo y empezar a hacerle así y decir: Señor, hoy reconozco que no solamente soy dueño de algo, sino que yo soy administrador. No soy dueño, mejor dicho, soy administrador de todo lo que me has dado. Mira, iglesia, tenemos que comprender que Dios es dueño absoluto de todas las cosas. Todo lo que tú miras a tu alrededor tiene un dueño, y no se llama Rafa Menchaca. Tiene un dueño y no se llama como la persona que está a tu lado, sino la Biblia lo dejan claro en Salmos 24 verso 1. Dice: del Señor es la ¿qué? Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Diga conmigo: todo. Dígalo más recio: todo le pertenece a Dios. Todo lo que miro con mis ojos, todo lo que está en mis manos, todo le pertenece a Él. Mira, quiero que entiendas esta revelación, y yo sé que me vas a amar después de esto, pero quiero que entiendas que Dios no solo es dueño de tu 10%. Dios no es solamente dueño de la parte espiritual y religiosa de tu vida. Dios no es solamente dueño de lo que tú piensas que Él es dueño, sino Dios es dueño de todo. Diga conmigo: todo. De todo. Dios es dueño de tu casa. Ajá. Dios es dueño de tu cheque. Amén. Dios es dueño de tu ropa, de tus dones, de tu energía, de tu familia, de tu futuro. Dios es dueño de todo. Santiago nos recuerda esta realidad en el capítulo 1 verso 17, y dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Ahora, esto significa que si tienes algo es porque Dios decidió confiarte con eso que tú tienes. Si tú tienes algo
en tu posición ahorita es porque Dios ha decidido confiarte con eso. ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos por los cuales te quejas a cada rato? ¿Tienes esposo que siempre está diciendo: Dios, ¿por qué no me entregaste otro mejor? Este salió defectuoso de fábrica. O viceversa. Y estás ahí y estás: Dios, te equivocaste. No es que Dios se haya equivocado, es que a veces tu pareja está actuando de la manera que está actuando porque no has creído que Dios ha confiado eso en ti. Que ahora te toca a ti regar tu propio jardín. Que ahora te toca a ti regar tu propio matrimonio, porque estabas orando y estabas diciendo: ay Dios, por favor, quiero el matrimonio como ese que está ahí. Y cuando Dios te lo dio, Dios empezó a procesarte y te dijo: ¿qué quieres? El matrimonio como el de ellos. Ellos pasaron por cuánta cosa, pero aún así decidieron de echarle agua a su jardín, al amor. Trabajaron en esa relación. Y sabes que cuando entendemos que Dios nos confió todo, empezamos a mirar las cosas diferentes. Empiezas a cuidarlas más. Cuando empiezas a tener en tu mente que Dios te entregó, sí, tu casa, empiezas a cuidarla más. Tu esposo, el cabezón, tu esposa, tus hijos, cada uno de ellos, Dios te los dio. Todo lo que tú tienes te fue confiado. Todo lo que tú tienes te fue asignado. Todo lo que tú tienes te fue puesto en las manos por el Dios que gobierna todas las cosas. Y lo que tú tienes ahora, quiero que entiendas que no es por accidente, sino lo que tú tienes ahora en tu vida es porque Dios te lo emprestó. Nada es tuyo, todo es prestado. Y mira, aquí viene la parte que le incomoda al ego, pero que empieza a liberar el espíritu. Todo lo que has tocado en tu vida fue puesto en tus manos, pero aunque fue puesto en tus manos, nunca te perteneció a ti. Tu talento, diga conmigo, prestado. Tu talento, tu familia, tu salud, tu tiempo, cada respiración, todo lo que tú tienes es prestado. Cada aliento, cada respirar, Dios te lo está confiando. Dios te lo está entregando. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y cuando entiendes esto, entonces ya no estás aferrado a las cosas. Ya no dices esto es mío, sino comienzas a vivir como alguien que administra lo que el cielo le ha confiado y dice: lo voy a hacer bien porque Dios me lo confió. Dios te dio un ministerio, entonces trabájalo bien porque Dios te lo confió. ¿Quieres más? Sé fiel en lo poco. ¿Quieres subir de nivel? Diga conmigo: tengo que ser fiel porque Dios me lo confió. Dile al que está a tu lado: pórtate bien. Sabes que Dios nunca te pedirá algo que Él no haya puesto primero en tus manos. Cuando esa verdad se vuelve real en tu corazón, la adoración extravagante, entonces ya no se va a sentir como algo imposible, porque entiendes que solo estás devolviendo lo que nunca fue tuyo. Mira, Génesis 22. Dios no estaba pidiéndole a Abraham un sacrificio. Dios no le estaba pidiendo ni siquiera a Isaac. ¿Sabes lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, Pastor Rafa? Pero la Biblia dice que le estaba pidiendo a Isaac, sí. Pero más que Isaac, Dios le estaba pidiendo a Abraham. What? Dios le estaba pidiendo a Abraham, porque Dios no busca cosas, Dios busca tu corazón. Tú piensas que te está pidiendo a tu Isaac, pero en realidad no te está pidiendo a tu Isaac. Está pidiendo que es tu corazón, que está pidiendo la confianza que hay dentro de tu vida.
ahí es donde se rompe la mentira que sostiene al creyente, que empieza a decir: esto lo logré por mí. Yo lo tengo por mí. Esto es mío. Esto lo construí con mis propias fuerzas. Pero sabes, la adoración rompe con ese pensamiento y te recuerda que nada es acumulación humana, sino que todo lo que tenemos es por intervención divina. Por eso hay una diferencia grande entre ser dueño y ser administrador. El dueño pregunta: ¿por qué tengo que dar? Pero el administrador pregunta y dice: Señor, ¿qué quieres que haga con lo que tú pusiste en mi mano? Empiezas a mirar y la distinción y la mentalidad completamente, donde el dueño dice: ¿por qué? Si esto es mío. Pero quien administra, cuando el dueño le dice algo, automáticamente tiene que brincar a obedecer lo que el dueño está diciendo. ¿Por qué? Porque no me pertenece a mí, le pertenece a él. Y todos dijeron: amén, pastor. A través de los años empecé a comprender que no se trata de entregar más, sino empecé a comprender que se trata de entregar el control. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios no quiere que entregues más si el corazón no está correcto. Dios dice: prefiero que me entregues el control de tu corazón. Quiero que me entregues el control de tu vida completamente, porque yo quiero hacer mucho más. Pero antes de hacer más con tu vida, tengo que saber que tú confías en mí indudablemente, que tú confías en mí sin ninguna restricción y sin ninguna reserva. Cuando dejas de vivir como dueño, la generosidad deja de doler y empieza a manifestar poder. Vuelvo a repetir eso porque a algunos como que ¡puf! La generosidad deja de doler cuando la mentalidad de dueño empieza a extinguirse dentro de ti y empieza a manifestar poder, cuando comprendes que todo lo que está bajo tu cargo ahora le pertenece a Dios. Mira, la adoración extravagante no se mide por causa de la cantidad que tú entregas a Dios, sino se mide a través de la entrega y el control y el corazón y la postura correcta que tú le das a Él. En Lucas capítulo 21 verso 1 al 4, la Biblia dice que mientras Jesús estaba en el templo, observó, miró a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Y luego pasó una viuda que pobre y echó 2 monedas pequeñas. Y les digo, y Jesús habló y dice: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, diga conmigo, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. La viuda en Lucas capítulo 21 dio 2 monedas. Y estas 2 monedas no eran monedas grandes, no eran llamativas y no eran monedas impresionantes, no impresionaban absolutamente a nadie. Pero esas 2 monedas empezaron a llamar la atención de Jesús. La gente empezó a mirar la cantidad, pero Jesús empezó a mirar a través de sus ojos y la entrega con la cual la gente hacía las cosas. Mira, el cielo no opera con la matemática de la tierra. El cielo no cuenta monedas. El cielo empieza a pesar los corazones. Los ricos dieron más dinero, sí, pero ella dio algo que el dinero nunca puede comprar: la confianza total en Dios. Ella dijo: tengo nomás estas 2 monedas, pero es todo lo que tengo, lo dio. Y eso movió el corazón de Dios. Ellos dieron desde su comodidad, ella dio desde su necesidad.
Ellos dieron desde su abundancia, pero ella dio desde su dependencia en Dios. Y aquí está el punto principal del nivel 3, que la adoración verdadera comienza donde termina tu zona de seguridad. No se trata de lo que das, se trata de la fe que pones detrás de lo que das. Por eso el Señor empieza a hablar y empieza a decir: amo a los dadores alegres. Cuando des, da con alegría, no por tristeza, ni por necesidad, ni por ninguna otra cosa. El Señor dice: da porque verdaderamente te nace. Porque Jesús miró a esta mujer y cuando la miró no celebró la cantidad, celebró la postura. Celebró la valentía de esta mujer. Celebró la entrega de alguien que dijo: aunque no tengo mucho, todo lo que tengo te lo entrego a ti. Y esa mujer no dio por obligación, no dio para impresionar, no dio para cumplir. Ella dio porque sabía que su provisión no venía de su bolsillo, sino que su provisión venía de parte de Dios. Y eso es adoración extravagante. Mira, Dios empieza a cambiar cosas en tu vida cuando caminas en esta dimensión. Si quieres ver ese tipo de adoración extravagante, tenemos que mirar a un hombre llamado David. Ahí vas a ver lo que pasa cuando un corazón decide rendirse completamente, sin reservas, delante de Dios. La adoración extravagante empieza a desatar respuestas extravagantes. David entendió cosas que mucha gente no capta. David entendió que si tú edificas para Dios, Dios empieza a edificar para ti. Cuando se levantó la ofrenda del templo, David no dijo: esto es mío, sino David dijo en Primera de Crónicas 29:14, dice: todo lo que tenemos, diga conmigo, todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. David no estaba dando por emoción. David estaba dando a través de la revelación. Él no daba porque sentía dar, él daba porque sabía dar. Sabía que nada era suyo, sabía que todo era de Dios, sabía que la adoración verdadera no retiene, sino que la adoración verdadera, diga conmigo, responde. Y por esa razón, porque David dio de manera extravagante, Dios empieza a responder de manera extravagante. Dios le habla a David y le dice: David, voy a establecer tu trono, voy a asegurar tu linaje y voy a marcar tu descendencia, porque Dios no ignora un corazón que se entrega por completo. Cuando un hombre se vacía delante de Dios, Dios llena lo que ese hombre jamás podría haber llenado por sí mismo. ¿Qué harías tú cuando te pasa lo que al pastor Rafa? Que empiezas a soñar que Dios te empieza a decir: ¿sabes qué? Tienes que entregarle esta cantidad a fulano de tal y a fulana de tal. Y te quedas así como que: Dios, ¿estás seguro que eres tú? Y a veces Dios nos tiene que hablar a través de sueños, porque cuando nos habla a través de su voz, pensamos que solamente es nuestra conciencia y decimos: Dios, ese no puede ser tú, ese soy yo. Y Dios, mientras estamos dormidos, empieza a hablarnos, empieza a revelarnos. Pero mira, hay algo poderoso que pasa en la extravagancia. No cuando eres obligado, ni forzado, ni presionado, pero Dios quiere más de cada uno de nosotros. Cuando el arca, Dios la empieza a sacar de la casa de Obed-edom, David va y empieza a mirar el proceso del arca. Y dice: la presencia de Dios va a volver a esta ciudad santa. Y me encanta porque David empieza a danzar y empieza a entregarle a Dios su adoración máxima.
David empieza a adorar y la gente lo mira y el rey empezaba a cantar como loco. A lo mejor se equivocaban las palabras, pero él las cantaba. David empezaba a brincar y a saltar, y de hecho la adoración de David era tan extravagante que cuando su esposa Mical lo empieza a mirar, empieza adentro de su corazón a decir: este hombre es un ridículo. Pero David se gozaba en la presencia de Dios, y él le decía a Mical, su esposa, le decía: a lo mejor ante tus ojos yo no soy importante y parezco loco, dice, pero ante los ojos de Dios yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque Dios se merece lo mejor de mí. Y escucha, mi iglesia, por tanto tiempo hemos reservado lo mejor para Dios, pero yo creo que Dios está levantando adoradores verdaderos dentro de esta casa, que están dispuestos a darle a Dios la mejor adoración. Adoradores que digan: cueste lo que cueste, lo voy a hacer. Digan lo que digan, lo voy a hacer. El rey Salomón, cuando empezó a tomar posesión de su reinado, empieza a establecerse como rey, y lo primero que él hizo no fue buscar estrategias. Lo primero que él hizo no fue y decir: Dios, ¿qué estrategia me quieres dar y me quieres revelar? No, lo primero que él hizo es empezó a adorar a Dios. Y le empezó a decir: Dios, gracias porque tú me estableciste en este lugar y ahora soy rey. La pregunta mía hacia ti es: ¿cuándo fue la última vez que tú le diste a Dios una adoración extravagante por la posición en la cual Él te entregó? La pregunta mía hacia ti es: ¿cuándo fue la última vez que le diste algo a Dios que verdaderamente te costó? Salomón se acerca a Dios, y se acerca a Dios no buscando una asignación específica. Se acercó con una postura de adoración que iba más allá de lo ordinario, que iba más allá de lo habitual. Y ahí en ese altar Salomón ofreció ¿cuántos holocaustos? 1000. ¿Sabes que bajo la ley, Danny, bajo la ley solamente se exigía un holocausto? Y Salomón dijo: voy a ir más allá de lo habitual, voy a ir más allá de lo ordinario. Y Salomón dijo: voy a entregarle a Dios 1000 sacrificios, 1000 actos de honra, 1000 maneras de decirle a Dios: tu valor excede absolutamente todo lo que yo tengo. Nadie se lo exigió, nadie se lo pidió, nadie lo presionó. Fue una decisión del corazón que sabía que era Dios dentro de su vida. Y esa misma noche, estoy a punto de terminar, esa misma noche Él rompió lo ordinario. Esa misma noche Él rompió el hábito y le dijo a Dios: Dios, te voy a entregar estos miles de sacrificios. Y diga conmigo: en la noche se le apareció Dios. Y cuando Dios se le aparece al hombre, no les tiró la cobija o las colchas y le dijo: levántate. No, cuando Dios se le aparece, Gus, Dios le dice: pídeme lo que quieras. Pídame lo que tú quieras. ¿Qué harías tú si Dios se presentara a ti en esta noche y te preguntara: pídame lo que quieras? Dios, dame la casa y la mansión que yo quería, por favor, please. Dios, dame el Lamborghini, por favor. ¿Qué es lo que tú le pedirías a Dios si te hiciera un cheque en blanco y te dijera: ¿qué es? Pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a entregar. ¿Qué sería? Cuando se le aparece Dios a Salomón, me encanta porque Salomón no se limitó en darle a Dios en absolutamente nada. Y mira, como ministro de Dios me paro aquí enfrente de este lugar y te voy a retar a darle a Dios tu mejor. Y cuando hablo de darle a Dios lo mejor, no solamente te estoy retando en lo financiero, te estoy retando en cada área de tu vida. Dale a Dios lo mejor.
Pastor Rafa, pero ¿cómo? Sí, dale a Dios tu mejor adoración cuando estás aquí, amén, y estén los cantos de adoración. Levanta tus manos y empieza a agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho dentro de tu vida. Cuando estés aquí en este lugar, no estés con la cara deprimida, sino dile a Dios: ¿sabes qué, Dios? No tengo lo que quiero ahorita, pero te doy gracias por lo que sí tengo. Dale a Dios lo inusual. Dale a Dios algo más que salga de ti. Ay, pastor, pero la gente me está viendo. ¿Y qué tiene? La gente no paga tus biles. Ay, pastor, pero me van a criticar. ¿Y qué tienen? Dios es el que te da vida, y te da vida en abundancia. Dios te da la habilidad de moverte. Dios te da la habilidad de andar. Dios te da la habilidad de hacer cosas que no podías hacer por ti mismo. Y Salomón dijo: Dios merece lo mejor de mí. Dile al que está a tu lado: obedece, cabezón. Dile: dale a Dios lo mejor de ti. Dile: dale a Dios lo mejor que hay en tu vida, porque sabes, Dios lo merece. Merece lo mejor de ti. Dios se le presenta y dice: estoy listo por firmar tu cheque, Salomón, ¿qué quieres? ¿Y sabes qué le pide Salomón? No le pide riquezas. Salomón no le pide a Dios grandes cosas. Salomón le pide algo inusual a Dios. Y le dice: Dios, ahora que soy rey, hay mucha gente a la cual yo tengo que cuidar. Y Salomón empieza a hablarle a Dios y le dice: Dios, hay muchos cabezones en esta congregación. Hay mucha gente que, híjole, están bien tremendas, la verdad. Señor, hay mucha gente que piensa mal automáticamente y yo tengo que estar frente de ellos. Y le dice: una cosa te voy a pedir, Dios, dame sabiduría, dame entendimiento para poder dirigir a tu pueblo. Y esa respuesta que Salomón le dio a Dios movió tanto el cielo que el Padre le dijo: por cuanto me has pedido esto, entonces, Salomón, escucha bien, te voy a dar aún lo que no me pediste, porque pediste cuidar, guardar y dirigir bien a mi pueblo. Mira, estos temas como ministro y como pastor son un reto para mí poder predicar. Y entiendo que hay gente que se va a quedar y entiendo que hay gente que se va a ir. Pero mi trabajo no es agradar a la gente. Mi trabajo es instruir y madurar a la gente para que tengan un crecimiento no emocional, sino un crecimiento espiritual. Ese es nuestro trabajo. Y a veces como pastor tenemos que dirigir y empezar a hablar de cosas y porciones de la Biblia que la gente no le dirá amén, pero son principios que van a traer bendición. Y escúchame, la Biblia dice que the wealth of the wicked, las riquezas de los impíos, van a ser transferidos al pueblo de Dios. Gracias por el uno que la captó. La Biblia dice que Dios va a transferir las riquezas del mundo, de los impíos, a la iglesia, a los santos de Dios. Pero si los santos de Dios no saben administrar el dinero, nunca va a llegar. Dios no le puede dar a un inmaduro algo que lo puede destruir. Dios dice: primero los tengo que madurar y luego les voy a entregar. Y por eso hablamos de este tipo de temas, porque yo creo que Dios va a levantar a personas dentro de este lugar con ideas inusuales, con estrategias de negocios como nunca antes lo hemos visto. Pero escúchame, si batallamos en lo poco, entonces Dios va a tardar en bendecirnos, porque antes de darnos más, primero tiene que madurarnos. Dile al que está a tu lado: madura, madura.
Entrégale a Dios tu mejor, no solamente cuando estés dentro de la iglesia, sino cuando estás fuera de la iglesia también. Dale lo mejor en tu forma de hablar, dale lo mejor en tu forma de actuar, darle lo mejor en todo lo que tú estás haciendo. No porque el pastor está o el pastor no está, y que con el pastor, preocúpese por lo que Dios piense de usted. Hay gente más preocupada si me mira el pastor, si me mira el líder. ¿Y qué con eso? Si te está viendo el mero bueno, ¿nosotros qué? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Padre, te doy gracias por cada persona aquí en este lugar el día de hoy. Yo bendigo sus vidas, Señor, y te pido que empieces a hacer algo en su corazón y en sus vidas. Padre, yo te pido que una adoración extravagante y verdadera pueda crecer y salir de ellos. Padre, yo te pido que empiecen los principios de tu palabra a llenar sus corazones, a llenar sus mentes, Padre. Porque aunque es difícil a veces predicar estos principios y esta palabra, yo sé, Señor, que aquel que escucha lo que el Espíritu de Dios está hablando será bendecido en maneras grandes. Y hay adoradores que se van a levantar en este lugar, que como David, aunque ocupen puestos de rey, aún así el puesto ni el título los va a detener de darte a ti la alabanza. Que si tienen que danzar lo van a hacer, que si tienen que cantar lo van a hacer, que si tienen que vivir una vida agradable y santa para ti la van a hacer. Señor, y tales adoradores son los que buscas, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Yo los bendigo y declaro que la bendición tuya los seguirá, los perseguirá, y que ellos sabrán sin ninguna duda que el Espíritu de Dios está sobre ellos, y lo que para ellos parecía imposible será posible por la mano de Dios. En el nombre de Jesús, vamos a darle un fuerte aplauso ahora.